Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Finanzas y calidad de vida. A mí no me digan, ay, no, yo contigo a pan y cebolla, porque la verdad, todos necesitamos comer y algunos comer mucho y calientito 3 veces al día. Roberto Andere, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Antes de abordar el tema, quiero agradecerles a ustedes, a RTQ, a la producción y a la sociedad en general, porque hace unos días pasamos este tema de Matías, que en paz descanse, el joven que se perdió, no sabíamos. Yo de alguna forma lo publiqué en redes sociales y de repente fuimos parte de una ola que qué bárbaro, Sí. somos más los buenos. Así y aparte creo que todos tenemos un activista dentro y todos nos unimos. Desgraciadamente el final no fue tan feliz y pues bueno, ni modo, cosas que pasan, que nos enseñan que somos muy vulnerables, pero yo me uní a esa causa solo por ayudar, no tenía el gusto de conocer a su familia, solo lo hice por empatía con unos padres que no sabían de sus hijos y fue terrible. Entonces, pues muchas gracias. Y entrando al tema, quiero compartir que me encantó la frase del día porque tiene mucho que ver con lo que repetimos y tripitimos, como decía una tía. Y no es casualidad la No frase, es casualidad, siempre buscamos con los temas como para ir aclarando, ¿no? Muy bien, y tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es las finanzas y la calidad de vida, porque de alguna forma la calidad de vida tiene que ser también un poco aspiracional. Sí. Y quiero definir un poco la calidad de vida y entrar a una diferenciación entre lo que yo veo como calidad de vida desde el punto de vista de las finanzas personales y lo que sería tomado en cuenta como calidad de vida por los gobiernos o por la economía como disciplina de la escasez. Okay. Entonces, si me pueden ayudar poniendo la tabla que hicimos y vamos explicando. La calidad de vida tiene varias facetas, varios factores que se pueden ver. Ahí pero está esta tabla para nuestros amigos de radio. Así les es. Del lado izquierdo, la explico rápidamente, Sí. Del lado izquierdo están los rubros desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Y del lado derecho puse los rubros de las finanzas personales. Entonces tenemos que en el rubro de la economía hablaríamos de ingreso y poder adquisitivo frente al lado de las finanzas, que sería gestión del flujo de efectivo o la administración de lo que hacemos con esos recursos. Desde el punto de vista de la economía, empleo y estabilidad laboral, y de las finanzas personales, los ingresos diversificados y el ahorro. De la economía, acceso a servicios básicos, y del lado de las finanzas, capacidad de pago y seguro de salud o asistencia social de la que nosotros podemos conseguir con nuestro dinero o nuestro trabajo. Vivienda, del lado de la economía, contra patrimonio y deuda, que tiene que ver con cómo le ponemos un techo a nuestra familia. Y infraestructura y movilidad, presupuesto para transporte y movilidad propia. Desde el lado de la economía, la seguridad, y desde el punto de vista de las finanzas personales, protección financiera o patrimonial. Y hablando de medio ambiente del lado de la economía, serían los gastos de salud, el entretenimiento y la parte social. Y entonces defino un poco lo que es, gracias producción por ponernos esa tabla, defino un poco lo que es la calidad de vida. Decíamos que es el nivel de percepción que tengo sobre el bienestar y la felicidad que mi relación con mi dinero y estos rubros que mencionamos me pueden proporcionar.
Eso es desde el punto de vista financiero, porque la calidad de vida o el nivel de vida o el estilo de vida, los gobiernos y la economía tienen métricas diferentes para ver cuáles son las aportaciones de los gobiernos o de los entes públicos hacia la comunidad o la sociedad en general. Entonces vemos que hablábamos del lado de la economía, de infraestructura y movilidad, y del lado de las finanzas personales, pues es más bien cuánto tengo para moverme o para tener un carro, trasladarme, transportarme y todo esto. Entonces yo quiero hacer esa diferenciación porque claramente mi postura no es económica. Siempre he manejado una diferencia entre lo que es la contabilidad, lo que es la economía y lo que son las finanzas. Y siempre amigos muy cercanos me opinan y me mandan sus conceptos. La contabilidad para mí es el registro de la parte financiera, pero tiene que ver un poco con el pasado, con las cosas que ya hicimos y las estamos registrando. La economía tiene que ver un poco con la relación de los bienes o las necesidades finitas, ¿sí? O los recursos finitos más bien, y los deseos que pueden ser infinitos y que tiene que ver con la frase del día. Y las finanzas tiene que ver con todo lo que es terminar con una deuda. Finanzas viene de finis, de terminar con una deuda, pero nosotros financieramente lo relacionamos también con la parte interna y emocional de las finanzas, y hablamos de deuda externa, legal, de un préstamo de dinero, pero también de una deuda interna o lo que genera moralmente o emocionalmente el tener esa deuda y el finiquitar esa deuda. Entonces es muy importante tener esas diferencias y abordar la calidad de vida desde el punto de vista financiero como este análisis de cómo puedo satisfacer las necesidades de mi familia, y también algo muy importante, cómo puedo hacer que mis finanzas, mi ahorro, mi protección, todo esto, a la larga me puedan dar la libertad financiera y el tiempo para hacer lo que yo más amo o estar con las personas a las que amo. Y eso es muy importante, porque la felicidad tiene que ver mucho con este tipo de relación social y con las relaciones humanas que nosotros podemos hacer, y cómo nuestras finanzas podrían ayudarnos a elevar esa percepción de bienestar y de felicidad. Tú mencionabas ahorita, Roberto, el hecho del análisis, de evidentemente darle foco, el ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero, con nuestras finanzas, y a partir de ese análisis, pues también me imagino sería el no nada más saber de dónde viene, cómo lo estamos manejando, sino también saber cómo a partir de ese análisis empezar a movernos con esta organización o esta administración que muchos podríamos tener, ser muy cuadrados y decir, sí, aquí está lo que entró, lo que sale, pero ya que me di cuenta que no está del todo bien, luego no sabemos ni qué hacer. Ya está el análisis, pero luego cómo me muevo y hacia dónde me muevo. Mira, es muy interesante el planteamiento que haces, y por eso siempre hablamos nosotros de priorizar lo que para nosotros es importante. Cuando hemos hablado de la administración a través de sobres, yo recuerdo que les decía, pónganle nombre, ¿no? Si es la educación de Gabriela, mi hija, o de Pepe, mi sobrino, o de como sea, ponerles nombres, pero estar haciendo la priorización de las necesidades. Y otra cosa es, y lo quiero decir con mucho respeto, Pitágoras no era tonto. Los números son una ciencia exacta. Y entonces, si nosotros gastamos más de lo que ingresamos, estamos en deuda, véale como le vea. Oye, pero ¿qué es la tarjeta de crédito? Deuda. Sí, oye, pero es que me lo prestó mi esposa o mi papá o mi mamá, deuda. Como quiera que lo vean, las finanzas
tienen mucho que ver con las matemáticas y así de crueles, de duras, pero también de exactas y de precisas a la hora de hacer nuestra priorización y de saber a dónde vamos a enfocar ese ingreso, ese dinero que tenemos. Y entonces, respondiendo claramente es, bueno, después de analizar cómo generamos nuestros ingresos, cuánto tenemos y cuál es la parte que he priorizado y que tengo separada para estos gastos, con lo que me queda, porque hay dinero que no es negociable el que se vaya a un rubro o a otro, ya está destinado para ese gasto. La educación, la vivienda, el transporte, la alimentación, claro, por supuesto. Entonces, de alguna manera, lo que nos queda ya podemos nosotros analizar y decidir si queremos invertirlo en un bien inmueble, en una propiedad, en un automóvil, en una inversión para generar más dinero, o sea, en seguridad patrimonial, en un seguro de gastos médicos. Ahora, lo primero sería tener las necesidades básicas cubiertas. Yo no puedo pensar en comprar un seguro para un coche que no tengo, o no puedo pensar en un seguro de gastos médicos, que me parece maravilloso, si no puedo con la escuela de mis hijos o el alimento diario, ¿no? Entonces, completamente. Hay que sentarnos y sentarnos en familia, me Ahí parece. tiene que ver el análisis y la priorización de cosas. Fíjense, yo traía aquí una frase que es: finanzas sanas es igual a oxígeno para vivir. ¿Por qué? Porque, como bien decías ahorita, si nosotros no tenemos resuelto el tema de lo más prioritario, lo más importante, lo esencial, no tenemos ni siquiera oxígeno o capacidad de estar analizando y pensando en lo demás. Estamos hablando de algo que manoseamos todos los días y es el dinero, porque finalmente lo necesitamos, ¿cierto? Pero hay quien lo despilfarra y aquí tenemos varias preguntas. Gracias por comunicarse con nosotros. Rogelio Gadiño, que sí es recomendable tener un límite de gastos para alimentos. No me gusta despilfarrar, pero me gusta comer bien y comer saludable. Pues mira, todo esto es muy relativo. Si hay un límite para alimentos, en mi opinión, sin conocer el caso preciso y quiero ser muy respetuoso, sí hay un límite. No es lo mismo, hemos puesto aquí la imagen de la langosta con zanahorias, ¿no? Hecha con zanahorias. Sí, por supuesto, yo nunca, en mi familia, nunca se ha limitado la comida, pero la que necesitamos, ¿no? Y la que puedes pagar. La que puedes pagar y todo, pero todo lo demás, o sea, no es posible que luego vas a un restaurante, te llega la cuenta de la comida y pagas una comida corrida o algo de 200 pesos, pero bebidas por 500 pesos, ¿no? Yo, bueno, no tomo, entonces a mí pagar, dividir la cuenta con personas que sí, ya pidieron que tres sí toman, botellas, ¿no? claro. Entonces, y ni siquiera personas que pierdan el conocimiento por la copa, sino, o sea, por ejemplo, mis hijas pues son de las que llegan, piden un cóctel y a mí ese cóctel pues no me parece un precio de 150 o 200 pesos, que si lo pongo pues son unas enchiladas o es una carne o es algo. Claro, y como dices, entonces, es relativo, cada quien tendrá sus prioridades también en eso. Es completamente relativo, y esto pues también viene un poco relacionado con el análisis que pudiéramos hacer de la huella de abandono o de nuestro pasado y nuestros paradigmas, y diciéndolo muy responsable y respetuosamente, con nuestros traumas, ¿no? Porque en dos hermanos que fueron limitados para gastar en comida, uno lo puede ver como, qué bueno, me voy a administrar en el alimento, y la otra persona lo puede ver como, no, pues a mí me limitaron y ahora sí, venga un manjar y gasto más, y que mis hijos no tengan esa limitante. Y yo diría, pues, a los hijos les hace mucho bien tener límites. Así es. Sí, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, esto da para mucho. ¿Qué haces con un grupo de amigos que sean
disuelto estos grupos porque uno come el corte más caro y la bebida más cara y otro está a dieta con una ensaladita, ¿no? Entonces, Pues, ¿qué tal si mira, sentamos yo las lo que bases, hago- cada quien paga Cada lo quien suyo? lo suyo. Yo lo Sí. que hago es precisamente eso. Desde Desde que llego antes, digo, sí. oigan, vamos a pagar la cuenta de la comida, si quieren, Cada dividido quien, entre claro. todos, si gustan, pero la bebida, cada quien que pague lo suyo. O porque lo dividen yo entre no, los que beben, Claro. claro. completamente. Que además lo tendrían que entender, Sí, ¿no? así es. No, bueno, yo en mis grupos así lo hacemos Sí, y la sí. verdad, Son muy felices o y sea, va a durar y mucho. tengo, Claro, pero tengo justo- parejas de amigos que nos reunimos, Ajá. cualquiera de ellos podría pagar la comida de todos, pero agarramos y decimos, oye, a ver, vamos a pedir esto al centro, dividamos, compartamos, o sea, pues no, Claro. no hay por qué. Y nadie abusa de nadie. Pero todo derrochar, parte ¿no? de la Por comunicación, supuesto. y lo estábamos hablando ahorita antes de regresar a corte, el hecho de que se platiquen las cosas, ya sea con la pareja, con la familia, y ahorita que mencionan el hecho de ir a comer con amigos, los festejos, lo que sea, parte de una comunicación, y hay veces que no nos atrevemos o no queremos hablar o no tengo Es que es un idea, tema pero difícil. sí, es como de cómo voy a decir que cada quien lo suyo, cómo voy a decir También me parece que cuando estamos educando hijos, bueno, por lo menos a los míos les enseñé que si te están invitando a una comida en un restaurante, jamás pidas lo más caro. En la casa yo algo que siempre nos decían, mídete. O sea, sé medido en lo que vas a Claro. pedir. Si hay algo al centro, no te lo puedes acabar tú porque te gusta mucho los cacahuates que pusieron. No, Es piensas para que todos. hay otras personas. O sea, también tiene que ver con educación, ¿no? Completamente. Ujú. Pero No es solo más el que dinero. educación, porque luego hay personas que lo hacen así y no son maleducadas, simplemente pues tienen un antojo y se lo pueden pagar. Yo creo que sí es un tema de comunicación. Sí. Ujú. Yo sí he llegado a un restaurante y he pedido la comida más cara, pero desde el principio digo, por Yo la favor, voy a pagar. pues, Yo permítanme tengo antojo pagar mi de la parte y langosta. no Sí. dividamos esto. Pero también habla de, creo yo, Así de es. una buena educación. Sí, también. Tenemos más preguntas. Hugo Mondragón nos está escribiendo y nos dice, mi banco me está ofreciendo un muy buen incremento en mi tarjeta de crédito. Quisiera aceptarlo, pero se me hace demasiado. ¿Qué recomienda el experto? Pues mira, por tu llamada yo te voy a hacer una recomendación y quiero ser muy preciso. La respuesta es no, porque cuando tú aceptas un crédito mayor y aparte lo preguntas, con todo respeto, pero no puedes pasarme a mí la responsabilidad de decirte si tú puedes hacer frente a ese crédito. Perdón que Claro. lo diga así de directo, pero es que es así. La responsabilidad de saber si ese crédito te corresponde es tuya. Si tú le das la oportunidad al banco de que el banco decida cuál es tu crédito, estás poniendo tus decisiones en la mercadotecnia del banco y puede ser que esa deuda se termine convirtiendo en una bola de nieve que te aplaste. Y además al banco le conviene que tengas muy buen crédito. Por Si supuesto. sabe que eres buen Por supuesto. pagador, y pues Por mientras supuesto. más te doy, más se va a ensartar. Pero te fijas en, o sea, Sí, ¿por sí, qué me entendí atrevo perfecto. a contestar así Sí. de contundente y hasta, perdón, pero puedo parecer grosero o grotesco? Pero es que es, a ver, díganle al experto si lo tomo o no lo tomo. No, no lo tomes. Pero también si tienes una necesidad, si tienes la capacidad económica de tenerlo y tú lo puedes pagar y eres administrado, pues sí, tómalo. Yo creo que ahí está Pero yo también creo el que secreto, ahí ¿no? está, Si ¿no? sabes La administrarte y administración. decir, gano 30 y me están ofreciendo 300 por poner una cifra, bueno, pues no. O si eres muy administrado, pues ten 300, pero no te pasas de los 30, que es lo que puedes pagar. Claro. Mira, algo muy importante que a mí me gusta mucho de la economía es que dicen que la economía es la ciencia de las decisiones. Y yo creo que todos tenemos un economista dentro porque todos somos capaces de tomar una decisión. Pero lo importante de nuestras decisiones es la responsabilidad que tenemos a la hora de tomarla. Claro. Entonces, yo te puedo decir, yo tengo tarjetas de crédito que ni siquiera saco, que las tengo guardadas en un cajón
que no traigo las aplicaciones en mi teléfono porque podría yo comprar una casa o un coche con esa tarjeta de crédito. Pero de ahí a que la use, ¿para qué la tengo? Pues porque mi nivel de vida me permite viajar, ¿no? La próxima semana me voy a Canadá y entonces pues, me llevo una de esas tarjetas por lo que se ofrezca. Exacto, Pero- por si acaso. Por Pero si es de vez acaso, en cuando. pero llego y soy totalero, pago el completo de mi deuda. Entonces son cosas que dices, pues si La no eres administración, administrado, sí. si no eres totalero, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Otra pregunta, Raúl Morales. Se dice que para lograr un equilibrio en nuestra economía debemos seguir la regla 50-30-20. ¿Esto funciona? Ya en alguna ocasión hablaste de esta Sí, regla. hemos hablado de esa ¿En regla. qué consiste para quien no sepa? 50% para los gastos fijos que tienen que ver con la base de la pirámide, la sobrevivencia, 30% para gastos variables como entretenimiento, este tipo de cosas, y 20% que se deja para una parte de ahorro e inversión, pero depende mucho, primero, del financiero que lo dijo. Esa es una teoría que viene de Ramsey, un financiero norteamericano, putrimillonario, y entonces pues, lo que sucede es que él hace sus divisiones pensando en la gente que tiene mucho dinero. Yo creo que este tipo de economías basadas en porcentajes tendría que partir del análisis de la economía personal, de las finanzas personales, y en base a este estudio que hagas o que rebotes con un asesor financiero, me pongo a tu disposición, Raúl, pues de alguna forma sacar tus conclusiones y ver tu nivel de ingresos y tu estilo de vida, cuáles son los porcentajes que te permite manejar. Sí, habrán familias o personas que su ingreso no les permite 30% de diversión. Así no, es, no, completamente. no, exacto. Yo Entonces, conozco personas que ahorran el 50% de su ingreso, pero es que su ingreso pues, es altísimo. Claro, y pero con el alguien con 50, salario mínimo, a así ver, es, dile que ahorre la completamente. mitad. No Por hay supuesto. manera. Sí, es el 99% No se puede. dedicado a Por gastos supuesto. fijos, ¿no? Roberto Andere, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactarte? En el 55 91 45 91 50 por WhatsApp, o también en el correo electrónico roberto.andere@orfin de orden financiero.mx. Me encanta el orden financiero. Deberíamos de tenerlo todos, Buenísimo, caramba. sí, muchísimas gracias, Roberto. Gracias, A la próxima, que Roberto. te vaya muy bien en Canadá. Gracias, gracias. Disfruta. Es linda la temporada ahorita. Sí, Te va a tocar otoño. sí, y voy a un Prácticamente. tema de hiking, o sea, caminar ahí en la naturaleza. ¡Ay, qué padre! Qué rico. Mandas fotos, por Sí, favor. claro. Video también. Claro. Fotos y video. Fotos y videos, todo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Por qué mi niño se desborda? ¿Qué podemos hacer los papás en lugar de gritarles? No, no es cierto. Vamos a ver qué dice el experto. Doctora Caro Goites, ¿cómo estás? Neumóloga pediatra, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias ¿Qué por la pasa invitación. con bienvenida de estos nuevo. niños que hacen, son los que hacen berrinche, ¿no? O sea, Ujú. ahora se desbordan, pero antes eran niños berrinchudos. Sí, bueno, de hecho ese término berrinche lo estuve investigando para ver de dónde salió y resulta que así como tal no tiene una raíz etimológica, sino que viene del término berrear. Ujú. Entonces realmente no es como correcto decir berrinche, pero pues ya lo tenemos como súper, pues Pero ya berrear incorporado. es como gritar, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, pues si hay niños Parte que de, sí, gritan. claro. Claro. Viene. Entonces esto tiene que ver un poquito con el cerebro del niño. Ujú. Básicamente el cerebro, así como a grandes rasgos, se divide en tres, que va como desde lo más viejito hasta lo más nuevo. El que tenemos acá posterior es el La cerebro. nuca, amigos de radio. Ajá, ese es el cerebro reptil. Luego un poquito más adelante viene el cerebro límbico y hasta acá en la frente está la corteza prefrontal. Cuando el niño nace, ya estructuralmente, anatómicamente, están esos tres cerebros, pero la corteza prefrontal no se ha desarrollado.
Entonces, el cerebro reptil es el que tiene que ver con el instinto, con la supervivencia, es algo como muy, muy, muy antiguo que nos sirve justamente para sobrevivir. En el cerebro límbico está todo el tema relacionado a las emociones y al vínculo. Entonces, esos dos son los que priman en los niños. Y la corteza prefrontal, que es donde ya tenemos como las funciones mentales superiores, la toma de decisiones, el razonamiento, toda la regulación emocional, pues esta no se termina de desarrollar, sino como hasta los 21 años o incluso hasta los 30 años. Ay, a quienes de 60 todavía no regulan emociones, ¿verdad? Entonces, sí. Quedaron a la mitad. Hasta los 20 y tantos años empiezan a regular. Sí. ¿Qué hacer o qué debemos pensar los padres de familia cuando el pequeñito está desbordado? Bueno, muchas veces tendemos a tomarlo personal, ¿no? Entonces, hay que entender que cuando un niño está desregulado, es porque está en modo supervivencia, o sea, se activaron esos dos en el reptiliano y también en el límbico hay una estructura que se llama la amígdala. Entonces ella es como un radar que va captando si hay peligro en el ambiente, y para un niño peligro puede ser que mamá se va, por ejemplo. Porque para la amígdala es como, oh no, mi mamá me va a abandonar. Entonces activa las alarmas y entra en ese desborde porque se siente como en ese peligro. Entonces el niño no tiene la capacidad de activar su corteza prefrontal porque está inmadura, porque todavía no se ha desarrollado. Para que el niño se pueda regular necesita la ayuda del adulto. Es decir, nosotros al regularnos ayudamos por diferentes mecanismos a que el niño también se regule. Claro, te pones en modo reptil con el niño que está con el reptil a todo lo que da, entonces pues ya están dos niños. Exactamente, exactamente. Entonces la clave está en que nosotros como adultos aprendamos a regularnos y seamos capaces de identificar cuándo estamos llegando a ese límite donde nosotros también vamos a entrar en ese modo de supervivencia. Y para eso sí es súper, súper importante como cuidadores y como papás que tomemos pausas sagradas, le podemos decir, porque, o sea, todos los días necesitamos como limpiar nuestro tanquecito emocional y recargarlo. Entonces, eso ya depende de cada persona, qué es lo que más le funciona, pero sí son esas actividades que nosotros reconocemos que nos ayudan a liberar el estrés y que nos hacen como sentir más vivos, claro, que nos dan alegría. Entonces, pero ahí, por ejemplo, justo ya está el niño en esta activación, ya está en este cerebro reptiliano, está reaccionando a sobrevivir, está en supervivencia. Mamá, papá, el adulto que esté ahí presente, sí te tienes que justo regular tú como adulto, no llegar a este nivel que menciona Ame como otro niño, pero cómo acercarte hacia el pequeño que está justo en este momento de rabieta, de desborde. ¿Cuál sería la acción que nosotros como adultos deberíamos de tomar para poder regularlo o acompañarlo en este momento? Bueno, lo primero es entender que no lo está haciendo para amargarnos, no lo está haciendo para hacernos la vida, no es personal. Sí, claro. Ya entró en ese modo, entonces él necesita nuestra ayuda para que se pueda corregular. Entonces, dependiendo como del niño, ¿no? Porque cuando están a veces tan enojados, ni siquiera permiten el contacto físico, ¿sí? Pero entonces es muy importante nombrar la emoción. O sea, describir, ser muy descriptivos. Entonces, si está ahí llorando, así como con las pataletas y todo, sí, berrido completo. Exacto. Entonces ahí le podemos decir, ok, estás enojado, y describimos la situación que desencadenó el enojo. ¿Sí? No hacer comentarios como, ay, es que tú siempre te enojas, entonces la próxima vez ya no vamos a hacer nada y te voy a que... No, solamente describimos lo que está sucediendo. Ok, te enojaste porque no pudiste, no sé, jugar con ese juguete. Listo. Si me permite acercarme, puedo intentar acercarme. Ellos en ese momento no necesitan que nos pongamos racionales. No necesitan explicaciones, necesitan que los podamos contener. Exactamente. Entonces, si me permite el acercamiento físico, pues un abrazo,
un abrazo está maravilloso, eso regula mucho el sistema nervioso. También bajar a la altura del niño, verlo a los ojos y decirle, ok, entiendo que estás enojado, entiendo que estás triste o entiendo que, bueno, la emoción que en ese momento esté experimentando el niño y ese simple hecho de bajar a su altura, verlo a los ojos, hacer ese contacto visual, eso ya de por sí regula mucho al niño. Ok. Y el tono de voz, porque los niños son súper perceptivos. Entonces, si ellos están en alerta, como el radar que está detectando peligro, y nosotros aparte les gritamos, entonces más les activamos esa alarma. Entonces, hablar en un tono calmado, verlo a los ojos y si permite el abrazo, pues abrazarlo. También se pueden usar técnicas, por ejemplo, de regulación, como un leve balanceo, ¿sí? O incluso técnicas de respiración, pero esas técnicas sí ya deberían como haberse aprendido antes de llegar a este momento. O sea, como poner a un niño a respirar si nunca lo ha hecho en pleno desborde no va a funcionar. Hablamos de niños de qué edad, Caro, de qué edades. Más o menos de los 0 a los 7 años es donde todavía no tienen esta capacidad de regularse. Entonces necesariamente necesitan del adulto para corregularse. Y ya a partir de esa edad cada vez van siendo menos los episodios. Ya pues niños como de 12 años ya es como mucho menos y ya pues después ya viene la Mencionabas adolescencia. que los adultos necesitaríamos como vaciar nuestro tanquecito emocional. ¿Cómo hacerlo? Porque la verdad es que esto es nuevo para muchos adultos, ¿no? Sí, O sea, Antes venía el chanclazo. o el venía el chanclazo, ya- o vete a llorar a tu cuarto ya y cuando te calmes vienes. No sé ahorita si sea bueno eso, o yo me voy y lo dejo haciendo la pataleta, no sé, pero cómo regular, cómo vaciar ese tanque de emociones si eres el adulto. Pues es esto que les estaba mencionando. Yo como adulto debo conocerme para saber qué es lo que a mí me recarga el tanquecito, porque si yo no me conozco, pues no voy a poder como hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo les digo como todos mediten, ¿no? Y tal vez hay alguien que no le gusta meditar o se pone a meditar y no, pues no. Hasta le estresa más. Ajá. Entonces no. Puede ser para algunas personas que son como más kinestésicas, la actividad física. Entonces se van a correr, se van al gimnasio, ese esa es tipo una de manera, actividades. ya. La naturaleza es súper reguladora para el sistema nervioso, entonces siempre nos sirve ver verde, contemplar el verde, y si se puede ir a un parquecito, que haya arbolitos, pues eso ayuda mucho. A otros tal vez les ayuda su mascota, no sé. También hay otra técnica que son sonidos. Para los que son muy auditivos, se pueden poner como sonidos binaurales, eso también regula mucho. Y pues ya, por ejemplo, para las que somos así como muy mentales, que está la vocecita todo el tiempo, bla, 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 entonces las meditaciones guiadas son muy buenas. Y todo lo que involucre mover el cuerpo, que te baje de la mente al cuerpo. Que mucho de esto lo encontramos en YouTube, hoy tenemos muchas herramientas Exactamente. al alcance. Sí. Y si eres bueno para meditar o sientes la necesidad, pues buscas una meditación guiada. Ujú. Y salir al parque, yo creo que eso es muy barato. Todos tenemos un arbolito cerca, entonces te sales, eso de cuenta hasta 10, que antes nos decían. Exacto, Vete a respirar y caminar, tranquilizarte. o sea, eso te baja el estrés. Sí, la respiración es súper importante y esa sí se puede hacer de muchas formas. De hecho, ahorita hay como algo que está en tendencia, que es el breathwork, que son ejercicios de respiración para activar el nervio vago. Que es el que activa el sistema parasimpático, que es el como de la relajación, el descanso, la restauración. Entonces es para nosotros como adultos súper importante que nuestro sistema nervioso esté regulado. Y cuando ya detectemos que ya estamos llegando al límite, o sea, es que si nos agarra como el berrinche en ese punto de que nosotros ya estamos al límite, pues seguramente no lo vamos a poder manejar. Claro. Entonces, si también nosotros nos desbordamos, pues bueno, o sea, una vez no pasa nada, ¿no? Es como el hábito, porque a veces también las mamás somos muy duras
porque entonces es como no recordamos las 100 veces que sí acompañamos el berrinche en calma y nos damos palo por la vez que nos desbordamos. Exactamente. Tú mencionabas ahorita el que la respiración en el momento en el que este pequeñito se está desbordando tendría que practicarse previamente. ¿En qué momento sería el ideal para poder enseñarle a nuestros hijos esas técnicas de respiración para que las puedan utilizar y sean buenas herramientas en estos momentos donde necesitan regularse? Para los niños es súper importante el juego. Ellos es como la mejor forma que aprenden es el juego. Entonces en un momento que estén ahí relajaditos en familia, jugando, entonces, por ejemplo, pueden hacer, igual en YouTube pueden encontrarlas, que la respiración de la estrella, la respiración del león, así. O por ejemplo, un ejercicio es como cuando abre tu manita, cuando subo inhalo, cuando bajo exhalo, así. O también moviendo un dedo, todos los dedos de la mano contraria. O le hacen el ejercicio de como si estuviera soplando las velitas del pastel. Por ejemplo, el otro día lo hicimos con mi hijo, que teníamos una velita y a él se le ocurrió que la quería apagar, entonces ya pues le decíamos como, a ver, toma aire y sóplale para que se apague la velita, sóplale, sóplale. Hasta me acuerdo de cuando las espirometrías, que es como sopla, 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 sopla. Ajá, como sigue, porque entre más larga sea la exhalación, es mejor. Ok, y estas técnicas ocuparlas con ellos para que aprendan, pero también con nosotros para regularnos como adultos. Sí, empecemos Sí. Carolina Goyes, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactar? Pues están mis redes sociales, DRA como doctora, Carolina Goyes, y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, agradecemos mucho. Y bueno, pues a regularnos, y aquí hay que regular los cortes. Ni modo. Ni modo. Respira, Amelia, respira. Vamos a corte. Como de parto, ¿no? Vamos a un corte. No nos tardamos, estamos aquí en Confianza. ¿Quién es una persona adicta? ¿En dónde se encuentran las adicciones? Ese deseo de consumir, ya sea una sustancia o una relación. ¿Qué pasa con las adicciones y el lóbulo frontal? Marco Paz está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido, Marco. Muy contento de estar aquí con ustedes. Especialista en neurociencias. A tratar este tema que se me hace fundamental. Sí. O sea, ¿qué relación existe entre el lóbulo frontal y las adicciones? ¿Sí? Quiero empezar hablando del lóbulo frontal, para que entendamos el contexto, ¿sí? El lóbulo frontal es el lóbulo más grande que tenemos en el cerebro cognitivo. El lóbulo frontal maneja dos funciones fundamentales, las complejas y las no complejas, ¿sí? Las no complejas, por ejemplo, es consolidar el aprendizaje, ¿sí? Es entender, comprender, memorizar. Y las complejas es aquellas que son de razonar, analizar y crear. O sea, el ser humano ocupa el lugar más alto en todas las especies gracias a su lóbulo frontal. Somos altamente creativos, ¿sí? Entonces eso hace que nosotros tengamos televisión, tengamos autos, tengamos naves espaciales, tenemos internet, todo, gracias al lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, pero el lóbulo frontal, aparte de estos conceptos de cognitivos, maneja dos conceptos fundamentales, que uno es el autocontrol, ¿sí? El que nosotros nos controlemos a nosotros mismos, y otro es el control emocional. O sea, el autocontrol va mucho con la parte conductual, ¿sí? Y el control emocional, evidentemente, controlar las emociones. Bien, hay una cuestión muy importante. El lóbulo frontal es de los pocos órganos, y no es el único, ¿sí?, que se tarda muchos años en desarrollarse. Empieza a desarrollarse desde que estamos en el vientre materno, evidentemente, pero en las mujeres tarda 21 años, en los hombres 25. ¿Sí? Eso es algo muy importante y central de esta plática, que debemos de entender eso. El lóbulo frontal está en desarrollo, ¿sí? Entre los 21 y 25 años. Bien, ahora hablemos de las adicciones de manera general. Existen dos tipos de adicciones, las conductuales y las químicas. Los conductuales, por ejemplo, pues ahora hay mucha gente adicta al celular, ¿sí? El otro día me puse a ver en un grupo que estoy, una persona mandaba 26 mensajes diferentes y cada mensaje más o menos duraba entre 8 minutos. ¡Ay, qué horror! ¿Quién los oye? Esa persona ha de ocupar prácticamente la mitad de todo su día. El día, claro. Si ve todos esos mensajes que manda, ¿no?
O sea, ese tipo de adicciones al celular. Están las adicciones, por ejemplo, a los casinos, las personas que son adictas a los casinos, los adictos a la pornografía. Esos son tipos de adicciones conductuales. Ok. Y generan químicos, evidentemente. Sobre todo, por ejemplo, en los casinos se genera mucho la adrenalina, ¿sí? Claro, por el químico no lo estás consumiendo. Así es, no lo estás consumiendo, pero lo estás generando. Y eso te hace adicto. Compradores compulsivos. Sí, exactamente. Las personas, acabo de ver una película muy buena que está en Netflix de deportes extremos, ¿sí? Esas personas que arriesgan su vida por generar adrenalina, ¿sí? Bien. Pero ¿por qué se dan este tipo de cosas, ¿no? Lo que tú comentabas al principio. Bien, nosotros dentro del cerebro tenemos dos áreas que se llaman los circuitos de recompensa del cerebro, que es el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Estos circuitos de recompensa nos invitan, nos motivan a que experimentemos nuevas experiencias, ¿sí? A arriesgarnos, ¿sí? Y a investigar, tratar de... Y sobre todo la cuestión del placer. Les encanta el placer, ¿sí? Entonces, ¿por qué la gente se hace adicta? Por ejemplo, la otra parte de la química es cuando evidentemente nosotros nos metemos el químico. Un químico, ¿no? Puede ser un cigarro, puede ser el alcohol o puede ser una droga. Una droga. Y hay drogas tan potentes como el fentanilo que hacen un disparo impresionante dentro del cerebro de dopamina. Por ejemplo, la cocaína te hace disparar 20 veces la dopamina en el cerebro, el fentanilo te hace disparar 50 veces. Madre mía. O sea, por eso Más la gente del se está doble, muriendo. Por eso las personas están quedando mal, inclusive con una sola toma, ¿sí? Entonces, ¿por qué las personas se vuelven adictas? Primero por este concepto que yo les decía, los circuitos de recompensa del cerebro, que están generando este tipo de experimentar, el placer, investigar y todo esto. Pero también hay otras cosas que nos hacen caer en adicciones. Por ejemplo, las presiones sociales. Siempre un compañero que es adicto te va a estar presionando para que te drogues, ¿sí? Porque eso les hace sentir bien. Entonces las presiones sociales nos invitan a eso. También, por ejemplo, la imitación. Sabemos, la cuestión, he hablado aquí de neuronas espejo, que son las neuronas que nos invitan a imitar la conducta de los demás. Sí. Si mi papá es alcohólico, yo tengo un alto grado de probabilidad de que sea alcohólico, ¿sí? Así son ese tipo de cosas. Por ejemplo, llenar vacíos interiores. Las personas se drogan también para llenar un vacío interior. También hay una parte genética en las adicciones, ¿eh? Si vengo de padres adictos, yo tengo también una alta probabilidad de ser adicto. Por ejemplo, el inadecuado uso de los medicamentos. Tenemos el caso de Michael Jackson, que es un caso muy ejemplar. Pero ¿qué es lo importante aquí? Entonces, las personas, ¿sí?, que generan adicciones en el proceso de la adolescencia y ya en la infancia tardía, ¿sí? Ahorita ya hay chicos, niños que a los 9 o 10 años se inician con las adicciones. Y en la adolescencia, muchos chicos están iniciando con las adicciones. Pero ¿qué pasa con las adicciones? Están iniciando con las adicciones y su lóbulo frontal está en desarrollo. Evidentemente va a haber un daño al lóbulo frontal por el concepto de las adicciones. Y eso quiero que quede muy claro y ojalá los chicos que ahorita todavía no entran a clases lo estén escuchando. No, y por eso los dedicados al narcotráfico, en pequeño, en menudeo, desde chiquitos los jalan porque ya saben que ahí va a ser para toda la vida. Claro, ¿no? claro. Primero, inclusive se la regalan, ¿no?, al principio, porque van a tener un cliente permanente. Claro, Marco, hay personalidades que he escuchado mucho esta frase, es que fulano es de personalidad adictiva. ¿Está en la personalidad? Pues está en los genes. Es un asunto, pues está en los es una cuestión genes. genética. Si yo traigo una cuestión genética de que fácilmente me puedo volver adicto, pues porque además hay personas, alguna vez tomé algún diplomado y la persona que impartía este diplomado nos platicaba que él era adicto a no me acuerdo cuántas cosas, alcohol, fue al cigarro, después comida, después comprador compulsivo, después al sexo y no me acuerdo, al juego. Entonces, ¿cómo es posible que una persona tenga 6 adicciones? Sí. Es más fácil que una te lleve a otra o terminas con una y luego adquieres otra Pues adicción. como le estoy comentando, sobre todo es una debilidad en su lóbulo frontal. Ok, no es de persona, no es de carácter débil. No. Porque es eso que lo tiene una entendemos. debilidad. Sí. Sí, la mayoría de las personas, ¿sí?, que son adictas lo generan en la adolescencia, ¿sí?
Es raro ver una persona que se vuelve adicta a los 35, 40 años. Digo, sí hay casos, ¿no? Sí, claro, pero la son los mayoría, menos. la gran mayoría lo hace en la Empieza, adolescencia, cuando su lóbulo frontal está en desarrollo. Evidentemente en este desarrollo se va a ver afectado por las adicciones. ¿Se puede fortalecer el lóbulo Claro, frontal? claro que sí. Digo, sí, si sí. ya le dimos en la torre, Sí, ya. viendo Claro que este sí. ejemplo, ¿no? Ya Sí, le sí, dimos sí. en la torre y ahorita ya no Claro. tuve el desarrollo que Con debía una haber tenido. disciplina férrea de una serie de actividades. Si quieren, en el próximo programa vamos a ver cómo fortalecer el lóbulo frontal. ¿Tiene que ver con la voluntad? Es el carácter, mucho el carácter, es Disciplina. la disciplina, la Disciplina. perseverancia, Sí. el autocontrol, ¿sí? Que lleva un proceso. Que lleva hay un que proceso. ejercitarlo, ¿no? Sí, No- cada no vez que yo cualquiera. hago una de este tipo de conductas, Sí. ¿qué estoy haciendo? Fortaleciendo una red neuronal, es lo que estoy haciendo, ¿sí? Y entonces el lóbulo frontal maneja pues, millones de redes neuronales. Pero yo tengo que trabajar esas redes neuronales, ¿para qué? Para generar autocontrol, controlar mis conductas. Evidentemente, por ejemplo, una de las cuestiones que tienen las adicciones es un desinhibidor emocional. Claro. Muchas veces los adictos, cuando se meten droga, sacan lo que traen dentro, ¿no? Y por eso muchas veces los adictos están implicados en cuestiones de asesinatos, de golpes a las mujeres o todo ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, debemos ser muy conscientes de eso. Pero sí quiero recalcar mucho esto. Papás, chicos que me estén escuchando, ¿sí? Con una sola vez que te drogues y te metas una droga tan fuerte con el fentanilo, puedes dañar a tu lóbulo frontal de manera permanente. Hay personas que se mueren con una sola dosis, con un exceso de droga. ¿De qué pasa si dañamos el lóbulo frontal? ¿De qué Pues todo manera? este tipo de cuestiones que comentábamos, por ejemplo, si yo daño mi lóbulo frontal, no voy a poder aprender bien, ¿sí? No voy a poder entender cosas, no voy a poder comprender, no voy a poder razonar, no voy a poder analizar, no voy a poder crear. Que antes decían, se quedó en un pasón. Sí. Ahí así. se quedó. O sea, ahí O se sea, quedó. Yo conozco personas que son zombies auténticos, están zombies, o sea, A ya consecuencia están de idos, alguna droga. a consecuencia de una droga y que dañaron su lóbulo frontal. Ahora, ahorita nos estamos yendo, Marco, al tema de las adicciones por químicos, administración, sustancias, gracias, que estás ingiriendo. Pero ¿qué pasa con las adicciones que mencionabas de comportamiento? Donde ahorita también me surge el del gimnasio, que podría verse como algo muy sano, el del juego, que también puede ser hasta divertido, pero llega a suceder que pasa cierta franjita en la que ya no fue divertido, ya no fue saludable y ya es una adicción. ¿Qué pasa con esto y estos químicos que se generan internamente? Sí, evidentemente yo lo he comentado varias veces en el programa, todos los excesos son malos. Claro. Digo, el ejercicio es maravilloso para el cuerpo. Sí, hasta cierto límite. Exacto. Pero correr un maratón, hay personas que quieren correr maratones de 200 kilómetros. O que ¿sí se la viven en el escuchado? gimnasio. O que se la viven en el gimnasio. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más, de un amigo que tengo que le pasó eso. Él hacía 5 horas de ejercicio al día, 5. Sí. 2 en la mañana, 3 en la tarde. ¿Qué pasó? Le creció el corazón. Evidente, para responder a ese esfuerzo, le crece el corazón. Ahora tiene problemas cardíacos porque el corazón no se achica. No va a decir, pues ahora ya dejo de hacer ejercicio. No, se va a volver flácido, ¿sí? Bueno, eso es una parte fisiológica de que estamos hablando. Pero la otra parte es la generación de adrenalina. Exacto. ¿Sí? La generación de adrenalina. Yo tengo una persona muy cercana que él se quería poner como Hulk, y levantaba 450 kilos con las piernas. Se dañó el corazón, ¿sí? Y terminó o la con problemas columna, cardíacos. o las rodillas. Así sí, es. claro. Todos los excesos son malos, ¿sí? Y evidentemente las partes conductuales, una de las hormonas que es altamente adictiva es la adrenalina, ¿sí? Entonces genera adrenalina y por ejemplo, los jueguitos con los chicos, ¿sí? Cada vez que un niño está jugando y que está matando, está generando adrenalina, ¿sí? Y entonces algo que no le genera adrenalina no le va a satisfacer. Sí. ¿No? Entonces, si va a la escuela, pues qué aburrido está esto, ¿no? No me está generando adrenalina. Y busco qué hacer para entonces tener Pero lo ves adrenalina. hasta en las montañas rusas, que ahora cada vez hay más riesgo. peligrosas, Más riesgo. Ya te subiste Más a la de riesgo. no sé dónde y aquí es caída libre para generar cada vez más adrenalina. Por ejemplo, una persona, les platicaba esta película que vi ahora en la semana, que se mete a un deporte extremo, ¿sí? Y aventarse en un de bajada en una montaña de nieve en donde su vida está en peligro. Claro. ¿Por qué lo hace? O sea, su lóbulo frontal no se desarrolló. Si yo tengo mi lóbulo frontal desarrollado, me va a cuidar, me va a decir,
autocontrol. No hagas eso. Estás exponiendo tu vida, ¿sí? Y a lo mejor no, puede ser que no se muera, ¿verdad? Pero que te quedes inválido para el resto de tu vida. Claro. ¿Cuántas personas no han pasado por eso? ¿Y por qué? Por el simple hecho de generar adrenalina y sentir ese placer, ese riesgo, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje fundamental para los papás. ¿De qué otra forma podemos generar adrenalina sin ponernos en riesgo? Con la mente nada más. Con la mente. Yo con la mente puedo generar adrenalina. Yo puedo estar visualizando, o sea, con el proceso de visualización, puedo ponerme a visualizar que estoy echándome en un esquí en nieve, ¿no? Y generarlo, y estoy generando adrenalina. Te hace sentir Con la bien. pura mente me va a sentir bien, ¿sí? Acuérdense que yo he hablado aquí en programas anteriores de lo que le llamo meditación de gozo, en donde la mente, o sea, la mente no distingue entre la realidad y la fantasía. Entonces yo genero pensamientos de máxima felicidad, de una explosión intensa de felicidad, y voy a generar dopamina, voy a generar serotonina, voy a generar oxitocina y voy a generar endorfinas. Estas 4 que le llamo las 4 fantásticas, ¿sí? Y me van a hacer sentir bien. Ese ejercicio lo recomiendo mucho cuando nos despertemos, ¿no? Hacer una meditación de gozo en donde te traiga pensamientos, ay, pues el día que me casé, ¿no? Padrísimo. El día que, O el día que me divorcié, depende, ¿verdad? ¿Qué te dio más gusto? Que fue más maravilloso, ¿no? Sí, entonces, la risa, por ejemplo. Claro. La risa es maravillosa. Oye, pues ando achicopalado, date un ataque de risa, ¿sí? Y eso va a activar tu lóbulo frontal y va a activar todos tus sistemas, ¿sí? Y eso está en nuestra mente nada más. La mente es muy, muy poderosa. ¿La adrenalina para qué nos sirve? ¿Por qué se busca tanto? Porque es una hormona de placer. Okay. O sea, la adrenalina nos hace sentir placer. Pero la necesitamos, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, ¿Por algo está? Sí, claro. Sí. Igual que el cortisol, por ejemplo. El cortisol tiene mala fama, pero el cortisol, o sea, de manera normal, es una maravilla todo lo que hace el cortisol. Sí, nos ayuda al metabolismo, nos ayuda al sistema inmunológico, nos ayuda a la presión arterial, nos ayuda a muchas cosas. Pero en exceso, ¿sí? Nos genera, entre otras cosas, cáncer. El exceso de cortisol envenena las células. Por eso todos los excesos son malos, ¿no? Exacto. Y ese es mi mensaje del día de hoy. Papás, chicos, ¿sí? Meterse una droga en la adolescencia es altamente peligroso. Pueden dañar su lóbulo frontal de manera permanente. ¿Sí? Y hablamos, a lo mejor no tan peligroso como el fentanilo, pero también con el alcohol, porque luego hay papás típico que te dicen, mira, que tu primera borrachera sea en casa, mijito, ya tienes 15, 16 años, no está maduro el lóbulo frontal. No está para una borrachera. No está un para niño una a borrachera. esa edad. No. Ahí, yo conozco el caso muy cercano de un papá que se puso a emborrachar a su hijo. Es que es muy de manera frecuente. Cotidiana. Muy frecuente. Y ese es un grave error. Sí. Es un grave error. El chico terminó en este tipo de instituciones de alcohólicos anónimos, a temprana edad. Es que ahí hay muchos papás que platicando comentan el que quieren generar este vínculo con sus hijos a partir de darles de tomar y ponerlos hasta las manitas junto con ellos, o hasta el rollo de los juegos. Muchos videojuegos en donde el papá es el que está fomentando el vamos a quedarnos aquí y juguemos, porque la idea inicial o la intención inicial es generar este vínculo entre padre e hijo, pero no están dimensionando hasta dónde puede llegar a impactar en este pequeño que todavía no está desarrollado al 100%. Sobre todo juegos agresivos. Sí. Yo hablaba hace ratito, oye, si yo estoy jugando un videojuego en donde matar es un placer, eso va a distorsionar mi lóbulo frontal, va a distorsionar. Por más que lo esté acompañando y le esté explicando. Así es. Claro, es un juego. Mejor vete de excursión, vete de paseo, vete a subir una montaña que no sea muy agresiva. O sea, así, por ejemplo, yo con mis nietos, tienen 2, 5 años, me pongo a jugar dominó. Claro. Y el nietecito de 2 años ya le entiende, ya le está entendiendo que tiene que poner las fichas. Tiene 2 años, bueno, va a cumplir 3 ya, ¿no? Pero ese tipo de cosas, oye, pues te pones a jugar fútbol con ellos, ¿sí? Claro. Te pones, por ejemplo, a mi nieto a los 4 años le enseñé a jugar ajedrez, ¿sí? Ese tipo de cosas, puedes convivir con ellos de esa manera. Por supuesto. ¿Sí? Pero no con cuestiones de alcohol, ¿sí? Por ejemplo, hablaba hace ratito acerca de las neuronas espejo. Las neuronas espejo nos generan un proceso de imitación. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, si yo fumo, mis hijos tienen alta probabilidad de que vayan a fumar. Si yo no fumo, mis hijos
tienen alta probabilidad de no fumar. Aunque les Si yo hago digas, ejercicio, claro. mis hijos tienen alta probabilidad Pues de el que ejemplo van a arrastra. ser el ejemplo, vía neuronas espejo. Lo que pasa es que a veces les decimos no fumen con el Sí. cigarro en la boca, ¿no? Exactamente. Entonces, no tomen cuando van a yo, aprender mis hijos con me lo ven que están viendo, no con lo que están Exactamente. escuchando. Exacto. Tenemos mucha chamba los adultos. Mucha. Y en mucha. estos tiempos, con toda la era digital que estamos viendo, con todos estos jueguitos, creo que se les complica un poco más a los papás, pero pues también hay papás que son disciplinados y que dicen jueguitos no, teléfono De tal a no, tal hasta hora, si cierta fuera el edad. caso. Claro, Ujú. entonces, porque todavía no sabemos los efectos a largo plazo de estos niños que nacieron, pues ahora sí que con el mouse en la mano, les digo, ¿por qué? Sí, ¿A poco? sí. Lo vemos en los restaurantes, ¿no? Es Yo voy al terrible. restaurante y de repente volteo y Toda toda, la toda la familia. familia con el celular. Pues, ¿a qué vienes al restaurante? no? Pues sí. ¿Para qué viniste? Claro, Sí. nada más estás gastando Sí, a lo sí, tonto, sí, mejor sí, sí, quédate en tu Quédate casa. en tu casa. Ujú. Le estoy Ahora, en un restaurante con la tendríamos que familia poner convivir. como Claro. reglas nuevas para Claro. para esta Claro. De la nueva convivencia. Sí. nuevos juegos que nos Sí. están poniendo, ¿no? ¿Cómo Oye, va vamos ser a la un restaurante, convivencia? no celulares. No se Vamos a estar en pone- una reunión, pues no celulares, ¿no? Ujú. Claro. O ¿sabes qué? Es importante el celular, bueno, pues vamos a dar un espacio de 10 minutos. Por supuesto. Y poner reglas como dices. Sí. Comunicación Marco, en la familia. muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactarte? Y mi correo es pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí Que me pueden encanta cómo contactar. se llama tu correo. Paz en porque Querétaro. sí te apellidas. pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Conferencias, cursos, terapias. Perfecto. Muchísimas Que gracias. tengan un feliz día libre de adicciones. Libre Gracias. de adicciones, eso estaría Igual para ti. maravilloso. Vámonos con David Estrada, nuestro colaborador y amigo, que tiene una cápsula preparada para todos ustedes. Campeón olímpico y actor, Johnny Weissmuller fue sin duda alguna uno de los más conocidos y reconocidos intérpretes de Tarzán de los monos. Sin embargo, pocas personas saben que ya con la edad, él se vino a radicar a Acapulco y con una demencia senil que algunas personas aseguran que era Alzheimer, pasó sus últimos años ahí, en ese hermoso puerto donde se encuentra enterrado. Peter Weissmuller nació el 2 de junio de 1904 en la localidad de Fridor, en los límites de Austria y Hungría. Su extrema delgadez, resultado de problemas congénitos de coordinación motora y cardíacos, hizo que un médico le recomendara a su madre llevarlo a nadar, actividad en la que destacó hasta el punto de participar en las Olimpiadas de París en 1924 y Ámsterdam en 1928, obteniendo 3 y 2 medallas de oro respectivamente. Weissmuller fue el primer hombre en la historia en nadar 100 metros en menos de 1 minuto, 57 segundos y 3 centésimas para ser exactos, batiendo su propio récord en 174 ocasiones. Y como deportista de excepción, estableció 67 récords mundiales. Emigró a Estados Unidos y estudiaba en la Universidad de Chicago cuando el director W.S. Van Dyke, sorprendido por sus hazañas deportivas, lo invitó a integrarse al selecto elenco de la Metro-Goldwyn-Mayer y protagonizar su primera película de una memorable serie de 12. Se trataba de Tarzán de los monos, una historia escrita por Edgar Rice Burroughs acerca de un niño inglés que fue criado por monos en la selva africana. Su atlética figura, apenas cubierta por un diminuto taparrabo de cuero, y sus extraordinarias hazañas en la selva, primero solo y después al lado de una mujer de nombre Jane, interpretada por Maureen O'Sullivan, lo convirtieron en la sensación mundial de los años 30 y 40. Con el personaje de Tarzán de los monos, Weissmuller llegó a ganar $2 millones que dilapidó en fiestas, autos, vino y mujeres. En 1958 decidió retirarse de la actuación en espera de tiempos mejores que nunca llegaron. Su ruina fue tal que luego de fracasar en un negocio de piscinas y tinas de hidromasajes, llegó a despachar como recepcionista en el Hotel Caesar Palace de Las Vegas.
casado por quinta vez en 1963 con la alemana Maria Baumann, en octubre de 1979, Weissmuller se refugió en el paradisíaco puerto de Acapulco, lugar donde le llegó la vejez y la locura. Víctima de Alzheimer por más de una década, Johnny Weissmuller, una leyenda del deporte y toda una celebridad del séptimo arte, murió de una insuficiencia cardíaca a los 79 años de edad el 20 de enero de 1984 en su casa de Playa Mimosa, en el puerto de Acapulco. Dicen muchas de las personas que vivieron los últimos años de Johnny Weissmuller que él salía por las noches a dar ese famoso grito que lo hizo clásico en sus películas como el intérprete de Tarzán de los monos. Sin duda alguna, Johnny Weissmuller, una figura legendaria del cine clásico de Hollywood. Mi nombre es David Estrada, nos vemos la próxima semana. Para todos los que el día de hoy nos acompañaron en radio, en televisión, vía streaming y por supuesto también a nosotras nos encuentran en redes sociales. Ahí a mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y también nuestros canales de YouTube. Mi querida Ame, disfruta de este ombliguito de semana. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a todo el equipo maravilloso que tenemos para llevar este programa hasta donde ustedes nos escuchen o nos vean. Gracias de verdad a ustedes y mañana, si lo permiten, aquí estaremos para seguir platicando muy en confianza. Lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.